Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Bueno, Amadeo, tercer bloque de Mirada Sur, el bloque en el cual presentamos personajes de la historia. Ya estamos en el tercer bloque y no le hemos mandado un saludo a nuestra compañera Pate Palero, que hoy no está, pero nos está viendo por televisión. Estuvo trabajando intensamente en la producción, como hace habitualmente, y hoy no nos pudo acompañar porque tiene que viajar precisamente como parte de la tarea que hace de difusión de la temática de género. De la temática de género. Bueno, pero nos dejó preparado este informe sobre Benito Juárez. En realidad, también lo hemos estado diciendo en la radio, en la tele, estos días con respecto a las elecciones en Estados Unidos. Que surgiera como presidenta Hillary Clinton no significa una garantía para que las mujeres estén mejor. Así como que Obama haya sido el primer presidente afroamericano no le mejoró la vida a los afroamericanos. Bueno, tener un presidente indígena, un presidente originario, para usar las palabras correctas, no significa ninguna garantía. Hemos tenido a Alejandro Toledo, presidente del Perú, que fue un desastre para los pueblos. Pero Evo Morales es muy distinto. Y el primero de todos ellos fue Benito Juárez. En cualquier caso, Mariano, me parece que precisamente es un punto porque a medida que se ha ido culturizando y occidentalizando la cultura en América Latina, lo real es que algunas cosas perdieron su raíz, pero para la época de Benito Juárez, claro, llegar a la presidencia de un país en plena convulsión y tan cerca de Estados Unidos, claro, no era un tema menor. Bueno, la famosa frase de Benito Juárez, pobrecito México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Convengamos que Estados Unidos, como decís vos, estaba en México estaba en una época convulsa, venía de perder la mitad de su territorio en manos de Estados Unidos en el año 48 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y en ese contexto histórico llega Benito Juárez. Si te parece, vemos el primer informe. Lo vemos, por favor. Benito Juárez nació en 1806 en el pueblo de Guelatao, Oaxaca. Huérfano desde muy pequeño, pasó su infancia dedicado a las labores del campo y hablando solo su lengua materna, el zapoteco. En 1818 salió de Guelatao para educarse y llegó a la capital del estado, donde el encuadernador Antonio Salanueva le dio albergue, empleo y le envió a la escuela, donde él solo se impuso una severa disciplina de lectura. En 1821 ingresó al seminario donde cursó estudios de gramática latina y teología moral. Pasó después al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar la carrera de jurisprudencia, de la que se recibió como abogado en 1834. En 1847 fue electo diputado y viajó a la Ciudad de México, pero debido a la invasión estadounidense regresó a Oaxaca, donde recibió el nombramiento de gobernador interino. Era el primer gobernador de procedencia indígena en la historia independiente del país. Hasta antes de la invasión norteamericana, Juárez se había mostrado como un funcionario leal a Antonio López de Santana, pero cuando el presidente huía del invasor, Juárez le prohibió la entrada al estado de Oaxaca. En consecuencia, cuando Santana volvió a la presidencia, ordenó la detención de Juárez, quien fue enviado al destierro en Cuba y después en Nueva Orleans. Ahí se reunió con otros exiliados mexicanos como Melchor Ocampo, que propugnaban por la separación de la Iglesia y el Estado, la desaparición de los privilegios de los clérigos y militares, la transformación de las arcaicas estructuras de gobierno heredadas del virreinato y, sobre todo, de establecer las libertades de conciencia y de culto. Juárez apoyó el Plan de Ayutla, proclamado en 1854, con el que los liberales lograron derrocar finalmente a Santana. Arriba Argentina y Paraguay. Bueno, ahí empiezan las disputas entre liberales y conservadores, principalmente por cuestiones económicas, pero también sociales, ¿no? Y en un estado muy peculiar porque México tiene una impronta respecto al rol de la Iglesia que no se reproduce paralelamente en el resto de América Latina. Claro. La discusión de la injerencia de la Iglesia, claro, maduró muy pronto en México, y una parte del debate, claro, del proceso de reforma y del conservadurismo estaba ligada al rol que la Iglesia cumplía. Desde siempre, para bien o para mal. Convengamos que México era la principal colonia de España, ¿no? Ahí era lo que Brasil era para Portugal o lo que la India era para Inglaterra. Y de ahí surgía la mitad de las ganancias, de las riquezas que iban a España. Ahí estaba la mitad de las tropas y ahí también estaba la mitad del clero. De todos los sacerdotes de América, la mitad estaban en México. Como decís vos, la iglesia era muy fuerte. Y hasta para bien, podríamos decir,
el proceso independentista también surge con curas del bajo clero, ¿no? Con Hidalgo, con Morelos. Sí, allí hay una cosa que entender que a veces se ignora. La civilización más significativa de América era el Imperio Azteca, claro, en cantidad de habitantes y por ende, desde la lógica de España, en medio humanos listos a ser humanizados a través de la religión, ¿no? Claro, ese era el de la cruz y concepto. la espada. El concepto era, hay que catequizar, por eso tenía la dotación más grande, largamente la más grande de América, y por supuesto, después, desde el punto de vista de la migración de riquezas, México fue, o lo que hoy es el Estado de México, fue el principal aportante en oro y en riquezas que se llevaron de México a España, o de América a España. Claro. Amadeo, en el segundo informe que ahora vamos a ver, ya empezamos a entrar de lleno en la guerra civil, la guerra de reforma entre liberales y conservadores. ¿Querés que lo veamos? Dale. El nuevo presidente Juan Álvarez lo nombró ministro de Justicia e Instrucción Pública. Al año siguiente se expidió la llamada Ley Juárez, la primera de las leyes de reforma que abolió los tribunales militares y eclesiásticos. En febrero de 1857 se promulgó una nueva constitución de corte liberal y ese mismo año, bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, Juárez se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia. En diciembre de ese mismo año, la oposición conservadora lanzó el Plan de Tacubaya con el objetivo de anular la Constitución. El propio presidente Comonfort se adhirió al golpe de Estado conservador. De acuerdo con la ley y ante la defección de Comonfort, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, se convirtió en presidente de la República. Con Juárez como presidente constitucional y el general Félix María Zuloaga como presidente de los golpistas, liberales y conservadores se enfrentaron en una guerra que duraría 3 años, la Guerra de Reforma. Durante esos años, el gobierno de Juárez se vio obligado a establecerse en diversos puntos del país. En Veracruz, el presidente promulgó las más radicales entre las leyes de reforma, una verdadera legislación de guerra que incluía la nacionalización de los bienes de la iglesia. En diciembre de 1860, una última batalla dio la victoria final a las tropas del gobierno juarista. A los pocos días, el presidente entró triunfante a la Ciudad de México. Arriba Argentina. Como decías vos, Amadeo, bueno, lo más osado fue nacionalizar los bienes de la iglesia. Ahora, impresionante el periplo, ¿no? De esta persona nacida en el interior de Oaxaca, que se obligó a leer y educarse, esa progresión de primero ministro, después miembro la Corte. Miembro de la Corte Suprema. Presidente de la Corte Suprema y después finalmente, presidente. bueno, por su propio rol, en términos sucesorios, queda como presidente a cargo conducir el proceso de reforma, la injerencia que tiene en la redacción de las leyes fundamentales y de la propia Constitución, que es el objeto de esa guerra. El objeto de esa guerra era eliminar la Constitución que se había redactado bajo la influencia de Juárez. Ahora, la disputa política la gana Benito Juárez y los liberales en contra de los conservadores. La disputa bélica también, ganan la guerra civil, pero los traidores, los vendepatria, igual que en Argentina, igual que en toda Latinoamérica, no tienen límite. Y estos conservadores lo que hacen entonces es llamar en su ayuda al imperio de Napoleón III en Francia, que junto con Inglaterra y con España invaden México. De hecho, el 5 de mayo, la batalla del 5 de mayo, es quizás la gesta más gloriosa de México. Muchos mexicanos, sobre todo los que están en Estados Unidos, confunden y por ahí creen que es la independencia. No tiene nada que ver con la independencia, pero sí es una gesta gloriosa. Si querés, vemos este informe y después lo comentamos. Mientras tanto, los conservadores habían conseguido interesar a Napoleón III en el proyecto de establecer un gobierno imperial en México. En 1862, cuando el gobierno mexicano cesó los pagos de la deuda externa a Francia, España e Inglaterra, el país galo encontró la excusa perfecta para la intervención. En alianza con los conservadores, las tropas francesas avanzaron hacia el interior del país. Soberbio, el ejército más poderoso del mundo se creyó ya dueño del territorio mexicano. Pero el 5 de mayo de 1862, las tropas nacionales bajo el
el mando del general Ignacio Zaragoza, les infligieron una fuerte derrota, aunque esta no cesó la intervención francesa. Para gobernar el trono mexicano, Napoleón dio su beneplácito a Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria. En 1864, el nuevo emperador y su esposa Carlota desembarcaron en Veracruz. Para disgusto de los conservadores, Maximiliano se reveló como un monarca liberal, pues mantuvo la vigencia de las leyes de reforma. Pero Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir que Francia interviniera en América y dio todo su apoyo a Juárez a partir de 1865, una vez terminada la guerra civil en aquel país. Al mismo tiempo, Napoleón planeaba el retiro de sus hombres de México, pues sabía que estaba cerca de desatarse un conflicto europeo de gran escala. Ya sin el apoyo francés, los republicanos recuperaron ciudad tras ciudad. Maximiliano fue capturado, sometido a juicio y condenado a muerte con sus generales Miramón y Mejía. Ninguna súplica ablandó el corazón de Juárez, que se negó a otorgarle el perdón. El presidente zapoteca hizo valer la frase que se le atribuye: para los amigos, la justicia y la clemencia; para los enemigos, todo el peso de la ley. Restablecida la República en las elecciones de 1867, Benito Juárez fue reelecto presidente de México por abrumadora mayoría frente a su contrincante, el general Porfirio Díaz. En 1871 nuevamente se presentó a las elecciones por la presidencia, esta vez compitiendo contra Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Juárez volvió a triunfar, pero las acusaciones de fraude enturbiaron su victoria. En noviembre, Díaz se levantó en armas bajo la bandera de la no reelección. La rebelión estaba activa todavía cuando Benito Juárez se enfermó de muerte. El 18 de julio de 1872, en sus habitaciones de Palacio Nacional, falleció de un mal del corazón. Dejaba como legado un país que en las guerras contra el invasor habían forjado un sentimiento nacional. Un México donde la ley protegía la libertad de escribir, pensar y creer. Arriba Argentina. Mirá cómo son las vueltas de la vida, Amadeo, porque Estados Unidos le había robado la mitad del territorio. Y en esos años, en el 62, cuando Benito Juárez con Porfirio Díaz contienen a los franceses, México le salva prácticamente la vida a los yanquis. A los yanquis, concretamente, al ejército del norte, porque en esos mismos años se libraba la guerra de secesión. Y si el ejército francés se empoderaba de México, iba a ir en ayuda de los confederados del sur, porque esa era la intención última. Mirá vos cómo México le termina ayudando a Lincoln y a los yanquis del norte. ¿Cómo se producen estos fenómenos históricos, la intervención de las potencias a nivel internacional, y cómo muchas veces uno pierde el registro de que la agenda internacional marca muchas veces los conflictos de cada país, ¿no? Por eso, digamos, el programa de hoy, tenemos un run permanentemente pensando cómo irá el proceso electoral en Estados Unidos, porque al fin y al cabo la agenda internacional marca lo que ocurre en los países. Exacto, y nos va a influir a todos. Amadeo, vamos al corte y enseguida tenemos cambio climático. ¿Te parece? Volvemos. Vamos. Arriba Argentina y Paraguay. Uruguay, el canto de Brasil.